Buen día, mi nombre es Orlando Orozco y en el día de hoy les voy a hablar de las tablas de contingencia. En esta presentación aprenderemos sobre las tablas de contingencia, cómo se organizan, el resumen de sus datos por categorías y cómo nos ayudan a visualizar las relaciones entre las dos variables. También exploraremos un ejemplo práctico y pasos para crear uno. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla crucial para el análisis de datos ya que nos permite resumir información compleja de manera clara. Al organizar las respuestas se facilita la identificación de los patrones que pueden no ser evidentes de otra manera. La capacidad de mostrar cuántas personas caen en cada combinación por categorías es fundamental. Esto nos permite observar tendencias y relaciones que pueden ser importantes para su análisis. Al facilitar el análisis de estos datos, las tablas de contingencia se convierten en herramientas fuertes para cualquier persona. Esto es especialmente útil en estudios donde se manejan múltiples variables. La estructura básica de la tabla es fundamental. Al tener filas y columnas, se crea un formato que es fácil de entender. Las intersecciones de las filas y columnas son donde se encuentra la información. Aquí es donde se visualizan los datos que permiten hacer análisis significativos. Aquí vemos un ejemplo de la intersección en una tabla. Vemos la intersección y las sumas de las columnas y las filas. Ahora bien, imaginemos que estamos haciendo una encuesta a un grupo de 100 personas sobre dos cosas diferentes. Por ejemplo, si les gusta el café o el té y si prefieren leer libros de ficción o no ficción. Después de entrevistar a todos, tendríamos una lista de respuestas con una tabla de contingencia. Es como una forma organizada de resumir esta información en lugar de tener una lista desordenada. La tabla nos mostraría cuántas personas caen en cada combinación posible de las dos preguntas y cómo se vería una tabla de contingencia. Ahora miremos cómo se va a ver una tabla de contingencia con la información que les acabo de suministrar. Entonces, de acuerdo a la información que les di anteriormente, los resultados serían los siguientes. 30 personas disfrutan del café y prefieren la ficción. 20 personas disfrutan del café y prefieren la no ficción. 15 personas disfrutan del té y prefieren la ficción. Y 35 personas disfrutan del té y prefieren la no ficción. ¿Qué información nos da la tabla? Nos da la capacidad de observar combinaciones específicas para el análisis. Esto nos permite identificar patrones que pueden ser importantes para sus estudios. Los totales proporcionan un contexto adicional que es esencial para el análisis. Estos datos nos ayudan a entender la distribución general de las respuestas. Identificar relaciones entre las variables es uno de los principales objetivos de utilizar las tablas de contingencia. Esto permite hacer inferencias sobre los datos recolectados. Ahora, podemos ver rápidamente sobre la información que nos ha dado la celda anteriormente presentada. Podemos ver los totales por fila. 50 personas disfrutan del café en total, 50 personas disfrutan del té en total. Podemos ver los totales por columnas. De 45 personas prefieren la ficción en total y 55 personas prefieren la no ficción en total. Podemos empezar a observar si existe alguna relación entre las dos variables. Por ejemplo, parece que hay personas que les gusta el té también
y que tienden a preferir la no ficción. En este ejemplo sí parece haber una ligera tendencia. En resumen, una tabla de contingencia es una herramienta poderosa para organizar y resumir los datos por categorías, visualizar la frecuencia de diferentes combinaciones de variables y explorar posibles relaciones o asociaciones entre las variables. ¿Para qué sirve? Nos ayuda a organizar los datos por categorías y esto es fundamental para cualquier análisis. Las tablas de contingencia permiten hacerlo de una manera clara y accesible, lo que facilita la interpretación. Nos permite examinar asociaciones entre las variables. Eso es uno de los objetivos o de los papeles principales de utilizar las tablas de contingencia. Esto permite identificar patrones significativos en sus datos. Nos permite calcular frecuencias conjuntas y marginales. Marginales es la suma de las columnas y las filas. Y esto es una información muy valiosa sobre cómo se distribuyen las respuestas. Ahora bien, para iniciar a hacer una tabla debemos hacernos las preguntas. ¿Qué quieres investigar? Pensemos en dos características o preguntas que nos interese relacionar. Estas deben ser variables categóricas, es decir, que sus respuestas sean por categorías o por grupos. Ejemplo, puede ser un género, un color favorito, un estado civil, un tipo de transporte, etc. Debemos identificar las variables. Nombramos claramente las dos variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, queremos saber si hay relación entre el hábito de hacer ejercicio, sí o no, y el estado de ánimo. El estado de ánimo puede ser bueno, regular o malo. Ahora, siguiente paso, recolectamos los datos. Obtenemos la información de cada individuo o para cada caso que vayamos a incluir en el análisis. Esto puede ser a través de encuestas, registros existentes, observaciones, etc. Nos aseguramos de tener el valor para ambos variables. Cada caso es diferente. Ejemplo, encuestamos a 50 personas y registramos si hacen ejercicio y su estado de ánimo. Y nuestros datos recolectados serían: persona 1, si hace ejercicio, bien, tiene un estado de ánimo bueno. La segunda persona no hace ejercicio y tiene un estado de ánimo regular. La tercera persona sí hace ejercicio y tiene un estado de ánimo bueno. La cuarta persona no hace ejercicio y tiene un estado de ánimo malo. Y así sucesivamente, hasta llegar a las 50 personas. Ahora, después de haber hecho la encuesta, procedemos a dibujar la estructura de la tabla. Y este es un paso fundamental para el proceso. Esto nos permite visualizar cómo sería la estructura de la información antes de ingresar los datos. Asignamos correctamente las variables a las filas y las columnas, y esto va a ser esencial para el análisis posterior. Esto asegura que la tabla sea fácil de leer y entender. Incluimos los totales en la tabla y esto es una práctica muy recomendada. Esto nos ayuda a resumir la información y nos proporciona un contexto adicional para el análisis. En este caso, nuestra tabla quedaría así. Tendríamos en la primera columna los hábitos de ejercicio, eh, bueno, eh, regular y malo serían los estados de ánimo.
Al final tendríamos la columna de totales. En las filas tendríamos sobre los hábitos de ejercicio, sí y no, y los totales. Ahora, contamos las observaciones. Recorremos los datos caso por caso. Para cada caso identificamos la categoría a la que pertenece. En la primera variable, o sea, la fila, y la categoría a la que pertenece la segunda variable, que vendría siendo la columna. Hacemos una marca o una cuenta en la celda donde se cruzan esas dos categorías. Una vez donde hayamos revisado todos los casos, se suman las marcas en cada celda para obtener la frecuencia o el número de casos que cumplen ambas características a la vez. Entonces, de nuestras 50 encuestas, contamos 15 personas sí hacen ejercicio y su estado de ánimo es bueno. 5 personas que sí hacen ejercicio y su estado de ánimo es regular. 2 personas que sí hacen ejercicio y su estado de ánimo es malo. 8 personas que no hacen ejercicio y su estado de ánimo es bueno. 12 personas que no hacen ejercicio y su estado de ánimo es regular. 8 personas que no hacen ejercicio y su estado de ánimo es malo. Calculamos los totales marginales, la suma de los números de cada fila, y colocamos el resultado en la columna total. Y estos son los totales marginales de la variable de las filas y asimismo de las columnas. El número de la esquina inferior derecha es el cruce de los totales de la fila y las columnas. Debe ser el número total de los casos en el conjunto de datos. Esto nos permite para verificar si constantemente o nos constatamos de que la información sumada haya sido correctamente diligenciada. Y este es el resultado de la tabla. Ahora interpretamos la tabla. Una vez que tengamos la tabla, podemos empezar a analizar los números. Comparamos las frecuencias en las diferentes celdas y con los totales podemos calcular los porcentajes para facilitar la comparación. ¿Hay alguna categoría de una variable que aparezca más frecuentemente con una categoría de la otra? Los totales marginales te dan esa información. Eh, Ejemplo, observamos la tabla y vemos que de las personas que sí hacen ejercicio, que son un total de 22, la mayoría tiene un estado de ánimo bueno. En cambio, de las personas que no hacen ejercicio, que son un total de 28, hay más personas con estado de ánimo regular. Esto sugiere que podría haber una relación entre hacer ejercicio y tener un mejor estado de ánimo. Ahora, tenemos otro ejemplo. Eh, en, en una encuesta de 150 estudiantes, vamos a analizar la relación entre dos variables por categorías, el género y el área de estudio. Entonces, las variables serían: el género sería masculino o femenino y el área de estudio serían ciencias, humanidades, ingenierías y negocios. Y nuestra tabla quedaría así. Ahora, para analizar esa tabla calcularemos los diferentes tipos de porcentajes. Los porcentajes totales, que es el porcentaje de cada celda respecto al total general de estudiantes, que son 150. Los porcentajes por fila, el porcentaje por fila de cada celda respecto al total de su fila, o sea, a la distribución de áreas de estudio dentro de cada género. Y los porcentajes por columna, que es el total
de su columna, o la distribución del género dentro de cada área de estudio. Entonces, los porcentajes por celda serían lo siguiente. ¿Cómo calculamos? Calculamos la frecuencia de celda entre 150 por 100 y este sería el análisis. En total, el 46.7% de los estudiantes son masculinos y el 53.3% son femeninos. Y las áreas de ingeniería y negocios son las más representadas de la muestra, con un 26.7% cada una, seguidas por ciencias y humanidades, que son de un 23.3% cada una. La combinación más frecuente es femenino en humanidades y femenino en negocios, que es de un 16.7% cada uno, y masculino en ingeniería con un 20%. Ahora tenemos los porcentajes por fila. Los porcentajes por fila son la distribución de áreas por género. Calculamos la frecuencia de la celda entre el total de las filas por 100. Esto nos dice, por ejemplo, qué porcentaje de todos los estudiantes masculinos están en cada área de análisis. Dentro del área de ciencias, el 57.1 son femeninos y el 42.9 son masculinos. Dentro del área de humanidades hay un claro predominio femenino, que es del 71.4%, frente al masculino, que es de un 28.6%. Dentro del área de ingenierías hay un claro predominio masculino, que es del 75%, frente al femenino, que es de un 25%. Dentro del área de negocios, la mayoría son femeninos, con un 62.5% frente al masculino, que es de un 37.5%. Y este análisis nos sugiere que la distribución de género varía significativamente entre las áreas de estudio. Ahora tenemos los porcentajes por columna, que es la distribución de género por área. Ahora, para calcular esto, sería la frecuencia de la celda entre el total de columna por 100. Esto nos dice, por ejemplo, qué porcentaje de todos los estudiantes de ciencias son masculinos o femeninos. Y el análisis sería, considerando solo a los estudiantes masculinos, el mayor porcentaje de ellos se encuentra en ingeniería, con un 42.9%, seguido por ciencias y negocios, con un 21.4% cada uno. Considerando solo a los estudiantes femeninos, el mayor porcentaje de ellas se encuentra en humanidades y negocios, con un 31.3% cada una, seguidas por ciencias con un 25%. Este análisis refuerza la observación anterior, de que los estudiantes masculinos tienden a concentrarse más en ingeniería, mientras que las estudiantes femeninas se distribuyen hacia las humanidades y los negocios en esta muestra. En conclusión, esta tabla nos dice que el análisis de porcentajes revela que en esta muestra hipotética de 150 estudiantes existe una asociación entre el género y el área de estudio. Las áreas de humanidades y negocios muestran una mayor proporción de estudiantes femeninos, mientras que el área de ingeniería muestra una mayor proporción de estudiantes masculinos, y que las ciencias presentan una distribución de género más equilibrada, comparación con otras áreas de este tipo de análisis. La composición de subgrupos dentro de una población y explorar posibles relaciones entre las variables categóricas. Espero que les haya quedado claro y feliz día.